Listo. ¿Listo, Calixto? Listo, Calisto. Vamos a hacer la investigativa de esta semana, Ok. que se me hace el tema interesante. A ver cómo lo ves. Ok. ¿Sí? Vale. Fíjate bien. Tú respira profundo, relájate, siente tu respiración y quiero que accedas a lo que hay de información sobre el término arconte y me dices qué percibes o visualizas en el ambiente. La primera sensación que me llega a Iracema es como un choque entre el frío y el calor, como una lucha entre esas dos sensaciones como de temperatura, Ujú, y luego se ve como si se rompiera una línea como en la expansión de lo que estoy visualizando, como si se rompiera una línea y del centro donde está la ruptura empezaran unas manos como a querer así como expander el espacio y asomarse así como un ojo. ujú. ¿Un ojo de qué? Son como unas uñas muy largas con unos dedos así como con garras que van así como abriendo la apertura que se hizo en el espacio y se muestra así como un ojo, es como un ojo grande, blanco, blanco, que tiene como un triángulo, en vez de como nosotros que tenemos Una rodilla. una iris que es una rodita, es como un triangulito, así más como geométrico la parte del centro del ojo. Ok. Pero es ¿Qué como es? si el ojo se separara de la cara porque no se ve que continúe el rostro. Ah, ok. Entonces, ¿qué símbolos o simbologías percibes que están relacionados a los arcontes? ¿Y de qué manera? Tú me decías que veías este triángulo Ujú. simétrico. ¿Y qué más? El ojo en sí. Ajá, el ojo. Ujú, Yo veo como muchas como serpientes, pero como de diamantes y de oro, haz de cuenta, como si un símbolo relacionado fuera como una serpiente hecha de joyería, como de piedras preciosas. ujú, Veo como un cetro también, como ujú, si fuera un tubo, como un palo, que tiene ujú. como una esfera así en la parte de arriba y la esfera tiene como un anillo como el de Saturno, haz de cuenta en el mismo como cetro. Ujú. Y veo como la flor de loto, pero el puro contorno de la figura así, así, y por dentro se ven así como vidrios de rubíes, haz de cuenta. Ujú. ¿Es todo? Sí, como que giran todas estas imágenes. ¿Giran? ¿Cómo Giran, giran? o sea, como si se me presentaran a mí girando para tener cada una su posición delante de mí. Ah, ok. Se presentan girando, dices, Ujú, ¿verdad? ujú. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuántos seres arcónticos percibes que existen respectivamente en el periodo actual inherente a la primera semana de abril de 2022, año terrestre? Me llega el número 3498. 3.498 arcontes. Muy perfecto. Entonces, a mis tres analizas y decodificas el ADN etérico de un arconte y reconstruye su forma original. Uno, dos, tres. Haz de cuenta que de la estructura genética que puedo tomar del arconte como tal se manifiestan tres cadenas. Ujú, La primera cadena
está relacionada como con nada más como con 17 de la totalidad de arcontes que se presentan, y son seres como este que rompe el espacio y asoma el ojo. Son como seres, digamos que de dimensiones exorbitantes, que se manifiestan únicamente en su deseo de presentarse, pero que se encuentran como flotando a la deriva del espacio, rodeándolo todo, haz de cuenta, como si fueran grandes observadores. Después aparece una como subdivisión que son más lo que nosotros entenderíamos como eh, una civilización extraterrestre de alguna manera. Yo lo que veo son como estructuras metálicas enormes ubicadas en un cierto espacio, que están como de puertos, como de centrales para que las naves de estos mismos seres se muevan. Y luego en la tercera cadena de arcontes, yo lo que veo serían como los guardianes de los portales y este tipo de cosas aquí mismo en el planeta, que ya vendrían siendo muchas veces confundidos con enormes elementales o con reptiles o draconianos. Entonces, hay varios tipos de arcontes. Yo visualizo por lo menos 3 diferentes cadenas. 3 diferentes cadenas. Ujú. Ok. ¿Los arcontes tienen parte subliminal? Por ejemplo, los que yo visualizo como más grandes que rodean la expansión del espacio, de alguna forma están compuestos de eso. Más bien ellos carecen de otros componentes. En el segundo caso, solamente se manifiesta la subliminalidad cuando manejan una fisicalidad o se inmersen en un componente, Humano. digamos, o un vehículo humano que no constituye su misma esencia energética. Entonces ahí la separación provoca que exista esta parte sublime. Y los que yo veo más apegados como a nuestra fisicalidad en los portales, sí los veo en su división, como con su capacidad de vehicular semifísica que manejan, y esta parte que se encuentra como ubicada en estos grandes puertos que te digo que veo en la segunda cadena de arcontes, en donde se encuentran así como incubados o en camas como de criogenización. Se manifiesta la naturaleza arcóntica a través de cuerpos dimensionales, sí, no o parcialmente. Sí. Sí, muy perfecto. ¿Los arcontes tienen sexualidad? Solo los que veo más apegados a la Tierra tienen como pulsaciones que la misma inercia de la convivencia humana o física le provocan. Pero los que veo en las otras dos facciones no tienen el concepto de reproducción ni el concepto de apareamiento como tal. Manejan como otros estilos de separación y convivencia, pero no son nada parecidos a lo que nosotros entenderíamos como una sexualidad. Ok. Entonces es como si no tienen aparato reproductor, entonces. Ajá, son más como una célula en sí. ¿Se nace o se llega a ser arconte? ¿Qué captas al respecto? Por ejemplo, veo que en algunas circunstancias se separan, y si podemos considerar la separación como un nacimiento, pudieran nacer. Pero en otras ocasiones yo veo que
cuando las entidades logran como un nivel de egregor alto, Ujú. llegan a ser como solicitadas o invitadas a formar parte como de esta nivelación arcóntica. Ok. Entonces, describe el hábitat en el que existen y se manifiestan los arcontes. Los que veo más grandes se manifiestan como el mismo espacio, como nosotros percibimos el espacio estrellado desde nuestra fisicalidad, Ujú. ellos se manifiestan como eso, exactamente, como los límites y bordes del espacio. Y yo lo único que veo es que como que giran, rodean, pero no interactúan de otra manera. Y el segundo nivel que yo veo, yo los veo muy tecnológicos, como muy enfocados en la expansión de su propia inteligencia artificial que ellos mismos manejan. Los veo como muy interestelares, como si fueran entidades que viajan por la inmensidad del cosmos. Y los más apegados a la tierra, yo los veo incluso disfrutando de la misma cuando deciden descender para aprovecharse de los aspectos que han podido tomar de la fisicalidad. Entonces, depende de la posición y el lugar en que se encuentran en su interacción con el ambiente. Pero solamente un tipo de los tres arcontes que yo veo se pudiera decir que convive en un espacio, tiempo y lugar específico cuando deciden manifestar su semifisicalidad. Eh, ¿Puede un arconte reencarnarse? Puede como reciclarse, sí, que es este proceso de separación. Ujú. Muchas veces la separación les permite o expandirse, o muchas veces la separación permite que la célula que expulsa termine por degradarse porque toda la información ya fue transmitida a la separación. Entonces, todo esto, de alguna manera, es una forma de transformación, ¿no? De Sí. transformarse. Ok. Em, ¿Y por qué motivos reencarnaría si es que reencarna esta transformación? ¿Por qué la hace? Yo lo que noto es que la estructura arcóntica es tanto sólida como muy frágil. Ujú. Dependen mucho de hebras específicas de emanaciones energéticas que transmitimos nosotros en la Tierra y de algunas otras partes de todo. Son tan apegados a un tipo de energía que muchas veces cuando se ven obstruidos de la misma, Ujú. como que su proceso de putrefacción es excesivamente rápido, ellos empiezan como a padecer la desconexión de lo que consumen casi casi el instante en cuanto se produjo como el alto de la misma, del mismo consumo, entonces empiezan en este proceso de degradación, entonces su único propósito para seguir transformando es la perpetuidad de las conexiones en las que se maneja. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, ¿puede un arconte materializarse en la dimensión 3D? Sí, no o parcialmente. Sí, Ujú. sí pueden y de alguna forma los arcontes que lo han logrado y que lo han logrado como con ese esplendor con el que lo desean, son los referentes de muchas de las deidades que manejan las creencias humanas. Ujú. Y han sido como tal así manifestaciones físicas. Muchas veces pareciera demasiado fantasiosas ciertas criaturas o entidades que las mismas religiones, sectas, creencias, cultos intentan, incluso escritores, películas intentan manifestar, pero son un claro reflejo de una realidad física que se manifestó como tal. Por ejemplo, me aparece mucho la imagen como de una mujer con un manto azul Ujú. que
que haz de cuenta presenta esta careta de luminosidad, pero por detrás se ve como un bucle dentro de un portal oscuro que empieza a salir y entrar, así como por la espalda de la entidad. Como que necesitan, a la hora de manifestarse físicamente, necesitan crear un consumo excesivo de energía humana para poder utilizarla como un espejismo. Ujú. Ok. Para crear un espejismo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué motivos se materializaría un arconte? ¿Qué es el objetivo que buscan al materializarse? Crear una conexión. Los arcontes en sí son imprescindibles de nuestra existencia. En realidad no es natural Ujú, que incluso los percibamos. ujú, Entonces, su deseo de manifestación es para llegar justamente a la parte del cerebro humano que sí es consciente, no la inconsciente. Necesitan ellos formar parte de la psique activa para poder de alguna forma lograr algún tipo de conexión. ujú. No pueden habitar como otras entidades dentro de las percepciones energéticas o, por ejemplo, en los sueños. Estas entidades, para crear una conexión, de alguna forma tienen que manifestarse físicamente Ujú, para ser considerados reales. ujú. ¿Cómo están organizadas las fuerzas arcontes y qué poderes tienen? Aquí es donde se presenta el segundo que te decía, donde se encuentran estos como grandes, como puertos, estacionamientos interestelares. Ujú, Yo aquí veo como que el rango se divide a partir de como una línea que llevan en su ropa aquí de color. Yo en esta plataforma veo tres colores, que es el azul, el rojo y el amarillo. El azul los manejan unos arcontes que se encuentran ubicados como en sillas en todo lo que rodea este puerto metálico, y ellos están como, la silla emana ciertas pulsiones de luz. Es como si estos arcontes fueran de alguna forma un tipo de receptor ujú, que proveen al resto, como si se utilizaran ellos mismos de batería. Luego los rojos se ven como muy activos en la movilización de la organización de lo que sucede o no dentro de sus plataformas. Veo que los rojos son los que toman más notas o los que llevan como registros, dan órdenes, acomodan y estructuran. Y los amarillos son los arcontes que se separan de estos puntos para en su transformación de partículas llegar a los espacios que son dedicados a su resguardo, cuidado, seguridad, etcétera. Estos azules que te digo en un principio que están conectados con las sillas son también representaciones de estos enormes arcontes que veo rodeando el cosmos, y cómo al final este arconte que rodea el cosmos son los que llevan el título mayor de creencia. Por ejemplo, Dios, Buda, o sea, estos arcontes enormes son los que tienen una carga enorme de un egregor que ha, digamos, sobrepasado los límites en los que una creencia se puede manifestar cuando se vuelven completamente mundiales, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, estos que están sentados en las sillas se recargan de las energías que los más grandes consumen de todo, para como así dar batería o vida al restante de la corporación Arconte. ¿Cómo se relacionan las entidades arcónticas con la humanidad y por qué lo hacen? En su generalidad son hostiles Ujú, porque representamos justamente la oportunidad que ellos no perciben de, digamos que de independencia. Es como si su existencia se viera siempre contemplada como de este proceso en el cual se autorreciclan, ujú, y se podría decir que es un solo arconte autorreciclándose infinitamente, cuando en nuestro caso una sola energía ha tenido la oportunidad desde el punto más fractal dividirse
y poder ser miles de experiencias totalmente independientes. Entonces, esa hostilidad que les provoca nuestra capacidad energética provoca que interactúen con nosotros de una manera no beneficiosa para la humanidad, en la que, digamos, buscan crear de alguna forma a través de muchos seres como enormes vastidades de alimentación energética. Ok. Yo intento buscar alguno que se comunique o intente interactuar de alguna manera, Ujú. pero no encuentro ni un registro de la historia, a diferencia como de otras entidades que tienden a tener no necesariamente la polaridad bueno o malo, pero sí como una neutralidad más apegada a lo que nosotros llamaríamos equidad, pero en este caso no. Siento lo que le corre a ellos por el cuerpo, que no necesariamente sangre como a nosotros, yo lo veo como un líquido oscuro muy, muy frío, lo que les da la incapacidad de llevar de alguna forma vibraciones caloríficas al cuerpo, que de alguna forma tienden a derretir la dureza de las emociones y la mente. Entonces ellos se mantienen siempre en este estado como muy frío, muy, muy frío. Ok. ¿Cómo se relacionan las entidades arcónticas con la humanidad y por qué lo hacen? Para el consumo de energía. Ujú. ¿Y cómo se relacionan estos arcontes también con algunas o varias especies alienígenas? Por ejemplo, yo noto que los arcontes amarillos que se desprenden de estas plataformas que llegaron a los portales, de alguna forma tienden a administrar la interacción de otras entidades con nosotros, los humanos. Por ejemplo, veo el portal que tengo más cerca a mi posición física, Ajá. que se encuentra en la Ciudad de México. Ujú. Es un portal enorme. Ahí, por encima de toda la parte que es, y no es ni siquiera en la basílica, es en la parte ubicada donde se encontraba la ciudad, dentro de la misma ciudad. El arconte que se encuentra ahí lo que hace es que ecualiza y controla las frecuencias por las cuales a través de las pulsiones pueden atravesar las entidades. Entonces, el arconte la hace como de cadenero, como en Ujú. un antro. Ujú. El cadenero es el que decide quién entra y no, y cuida y protege. A los arcontes amarillos tienden ese rol hacia con las otras entidades, Ok. el de administradores de alguna forma. Entonces, los arcontes son, lo que tú me acabas de decir, son entidades inorgánicas, interdimensionales, que se mueven en todas las dimensiones y que de alguna forma llegan a ser parte de la mente individual de los humanos y colectiva para, de alguna forma, la evolución de su propia conciencia. Vamos a hablar de este arconte, ¿no? Ujú. Ok. Así es, y más en lo colectivo, ellos se manejan más en lo colectivo porque yo no veo a ningún arconte conectado específicamente con un ser humano, pero sí los veo conectados a los cúmulos colectivos de alimentación energética, como lo son las creencias religiosas, las creencias educacionales, la economía, la política. Con eso sí los veo conectados como con la energía que se crea a través del colectivo, pero no noto ninguna línea directa con un humano específico, como que de alguna forma no alcanzan a tocar la irradiación de un solo. Necesitan que se consolide la energía igual en un proceso colectivo más que nada. Ok, fíjate bien una cosa. En la antigüedad, en los antiguos, ¿cómo se llaman? Escritos sumerios, se habla que los egipcios hablaban ya de los arcontes como entidades que venían a atacar, a limitar y alimentarse de la
energía humana. Observa si estos arcontes de alguna forma están conectados, fíjate bien, con el humano, la Tierra y el universo, y para qué los arcontes producen este impacto, si es así, en la Tierra. Es que ellos se perciben a sí mismos como administradores de todo, Iracema. Ujú, Tienen como esta percepción, desde mi punto humano, yo lo llamaría ego, pero es más bien como una absoluta seguridad de que su administración permite un equilibrio universal. Y desde ahí justifican la parasitación que puedan crear o no en distintos espacios físicos. ujú. Ellos entienden que es necesaria su contribución en un ciclo, digamos, o en más bien en una sincronicidad cíclica entre lo que existe y lo que no. Ellos entienden que las evoluciones de todas las especies dependen de una correcta administración de la misma existencia, pero no crecen como especie justamente porque en su, como digamos, información energética genética, no existe el entendimiento de que en sí ellos mismos deban de avanzar, sino el de administrar la totalidad del todo. Y se pierden en ese punto porque se pierden en el punto en el cual su atención se encuentra dispersa a su existencia por estar enfocados en todo. A ver, pero entonces lo que me estás diciendo es como si ellos tuvieran un principio cosmológico, o sea, del cosmos en general, ¿no? Entonces, si es así, entonces, em, en este campo, fíjate bien, de esta galaxia, donde administran ellos lo que tú me estás diciendo, el cosmos, ¿no? En esta cuestión galáctica, que estamos nosotros en esta Vía Láctea, si dices que no son tantos, ¿cómo es que llegan a administrar em, todo el cosmos? O sea, ¿se dividen en fractales? ¿O cómo es que los percibes? Para empezar, como en exceso de movimiento, Ajá. se dividen como en comandos, como Ujú, en flotillas. ujú, Sus tiempos, obviamente, de movimiento no son equiparables a los tiempos planetarios. claro. Se mueven dentro de la fractalidad de lo ya sucedido. Mm, Entonces, se manejan en los puntos en que las líneas convergen para presentar momentos específicos del cosmos que ellos entienden como lo ya sucedido, como te repito. Entonces, se manejan en las certezas de mm, lo que el tiempo manifiesta, pero no es el tiempo, del ritmo del cosmos manifiesta. mm. Ya voy entendiendo más fácil esto. Entonces, ahora fíjate bien. En esto que de alguna manera psicológicamente los arcontes utilizan tanto a especies alienígenas como a los humanos para, de alguna forma, obtener información, obtener presencia, obtener control, obtener muchas cosas. ¿Cómo es que ellos se plantean el el estar con determinadas ideologías que están en la mente de los humanos? Porque perciben las convergencias que la energía provoca. Por ejemplo, Ujú, cuando los humanos, digamos, hay un evento mundial, ujú, un mundial de fútbol, unas olimpiadas, una entrega de premios, algo que tiene la atención de la mayoría de las personas enfocada. ujú, En estos puntos, sus conexiones son muy sencillas,
porque los humanos no necesitamos estar observando exactamente lo mismo para converger en un solo punto. Simplemente necesitamos cada uno tener un dispositivo que nos muestre el mismo video y seguimos alimentando la misma frecuencia. En los tiempos anteriores se necesitaban grandes eventos de manifestación para que un colectivo determinado de población pudiera creer o no en alimentar algo. Entonces, ¿me quieres decir que estos arcontes que utilizan a estos extraterrestres los enseñan, los obligan, los ponen a hacer simbiosis? Nosotros, porque somos especies de los que ellos controlan, según lo que me comentas, entonces nosotros y otras especies, por eso hacemos en algunos momentos simbiosis, para que de alguna forma esta complicidad humana con otras especies ayudan a que esta, de alguna forma, especie arconte se vuelva como una necesidad y no un accesorio que puedes quitarte, o cómo es que ellos lo manejan. Ellos se manejan, fíjate, ellos se manejan Ujú. en la consolidación de las programaciones. Tú me lo has Ah, explicado muchas veces, sí. cómo cuando una creencia se confirma, Ujú, se consolida una programación. ujú, Ellos se manejan o ellos se conectan justamente en el punto en el que utilizan estas otras entidades para ir llevando un enfoque, un ritmo o una pauta que continúa una consecuencia, y en el momento en que el humano lo percibe, lo siente, lo estructura, lo visualiza o lo observa, que es cuando se confirma la programación, ahí es donde entran ellos como una necesidad, como una muletilla, como un soporte, como un salvador. Digamos, por ejemplo, en los cambios de creencia, por ejemplo, que se maneja ahora mucho, que lo llaman como New Age, ¿no? ujú. En este punto de la New Age es cuando más arcontes han hecho conexiones, porque la New Age ha permitido que cada una de las variantes de distintas orientaciones esotéricas tenga un exponente mágico o Ujú. un exponente total, ¿no? Digamos, los del Reiki, la energía del universo, los de, no sé, la magia, su deidad, la religión, su Dios. Entonces, ellos se manejan en la confirmación que programa cuando la mente humana entiende que lo que percibe o lo que experimenta proviene de una trascendencia divina. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Entonces, el fundamento arconte sería la corrupción. O sea, hablándolo de esta forma. ¿Por qué? Porque viene a corromper y viene, como tú me lo decías aquí, manejando el tiempo, manejando la historia de lo ya hecho. Entonces, al final de cuentas, corrompen con esta manipulación, con esta forma de estas razas, con de alguna manera em, entender que hacernos creer que somos parásitos y ellos son parásitos de nosotros, y es una invasión, vamos a decir, en lo más profundo de nuestra psique, cuando nuestra imaginación la utilizan para engañarnos. ¿Es así? Sí, así es, haz de cuenta. Uno de los referentes también más importantes que he utilizado esta vertiente arconte, son los llamados puntos de inflexión en nuestra realidad. Por ejemplo, actualmente todos entendemos que el tiempo, Ujú, como lo comprendemos ahora, ujú, o por lo menos las eras del tiempo, parten desde el año cero. ujú. El año cero lo representa la idea de que una entidad alienígena o divina descendió al cielo y se manifestó como humano. Esa es una consolidación del tiempo. Ahí hay un referente para de ahí a todas las eras
crear una programación. Ellos manipulan la imaginación humana para llevarnos constantemente a ese tiempo para recrear y recrear y recrear los componentes que se manejan en la aparición verdadera o no de una entidad divina o física para hacer sus conexiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la propia imagen de Jesús es concebida en infinidad de países como una entidad diferente. Claro. Y cada uno lo ve de una forma diferente. Entonces, al final de cuentas, estos arcontes, con esta necesidad que tenemos los seres humanos de buscar fuera, crean o se colocan en una posición de seres divinos, no de creadores, porque ellos no son creadores, son arcontes. Es diferente un creador energéticamente que un arconte. Pero entonces, los arcontes proporcionan estas visiones a nosotros, los seres humanos, donde está esta ambición, donde está esta necesidad de ganar, donde nos conecta con este ego, como dices tú, donde está la competencia, la envidia, la lujuria determinada de otra manera, porque estos arcontes entonces nos muestran todos, vamos a decir, todos los spoilers de lo que podemos ser los humanos como enfocados en esta poca tolerancia, como decías tú, parece que no tienen tiempo y que ellos nada más están haciendo y poniendo y mandando y comandando, ¿no? Haz de cuenta que Iracema, yo aquí, a mí me queda claro desde este punto en el que estoy visualizando la diferencia entre un arconte, una entidad parasitaria como alienígena Claro. y la humanidad, porque haz de cuenta que la entidad del alienígena y la humana responden a una naturaleza de existencia. Ujú, Uno consume, pues porque ocupa consumir, y uno produce porque lo produce. ujú, Nosotros manejamos un sinfín de catálogos emocionales. ujú, La entidad alienígena solamente puede tomar la emoción que ya existe predominante. ujú, Un coraje, que una emoción explota, entonces consumen. ujú. Pero el arconte, tal y como lo mencionas tú, es el que va. ¿Has visto estos nuevos juguetes de los niños que se llaman Poppits, que están basados como en las burbujas que se revientan? Ujú. Haz de cuenta que si tú los presionas, se presenta la cara hacia el otro lado. Ajá. Pues ellos hacen esta función. Ellos presionan los puntos que nos llevan a experimentar las emociones que incluso no hemos manejado en nuestros decibeles para crear este menú sabórico que las entidades alienígenas por compatibilidad pueden acceder, pero que no crean y que no provocan, sino que consumen y de alguna forma avivan, pero no manifiestan. Y los arcontes lo que hacen es que presionan los puntos energéticos en los cuales nosotros encontramos las emocionalidades que ellos quieren que manifestemos. Fíjate bien, tú dijiste algo muy interesante, que están ligados muchos con muchas formas de conectarnos, ya sea con lo que creemos que es la espiritualidad, cada uno, ¿no? Entonces, con religiones o con sectas o con formas o con escuelas de pensamiento o como sea. Entonces, toda la estructura en la que todos estos, vamos a decir, ornamentos que hay, por ejemplo, vestidos, por ejemplo, estos de que hacen como rituales y que van y dan gracias al sol y a la luna y al mar y a todo le dan gracias y que hacen rituales, por ejemplo, también con el fuego, con la tierra, con el agua, o los mismos rituales en las religiones, todo esto va de alguna manera alimentando una parte de ellos o de los interferencias extraterrestres que están aquí trabajando para ellos.
No, haz de cuenta que las interferencias extraterrestres Ujú, sola y únicamente consumen las energías que nosotros manejamos como residuales. claro. Después de un coraje, te Ujú, queda una baja energética, que es cuando se te está exprimiendo el residual. ujú, Pero la intención que no es residual, que ujú, tiene que ver más con lo que se nos quita de nuestra energía creadora, ujú. que no es residual, porque es la que manifiesta, en realidad es la que tenemos como Es la que primordial, potencia. es la que potencia exactamente, es esa en la que se conectan. ¿Por qué? Porque es muy diferente creer, digámoslo así, creer en una religión, darle vida a una religión que no necesariamente imprime emoción, porque tenemos la capacidad de utilizar nuestro cerebro mental y cerebro emocional. Claro. Yo, a través de mi cerebro mental, como humano, creo y manifiesto la realidad de una religión en la que le doy el poder, en la que le doy la trascendencia a que la necesito en mi vida. Ujú, Esa es la energía arconte. Y, por ejemplo, ya dentro de la religión, cuando me someto a la culpa, cuando siento euforia, cuando siento mucha paz, cuando siento miedo, esos son los residuales que consumen los alienígenas. perfecto. El arconte toma la energía creadora y el alienígena toma la energía residual. Muy bien. Entonces, ahora quiero que vayamos a ese super ojo que vimos cuando empezamos y me digas cómo lo ves. Es como cuando nosotros miramos por un microscopio. Ujú, ok. Digamos que es el científico que observa lo que está en el tubo de ensayo o en las laminitas que se ponen en el microscopio. Ujú. Este observador, quiero hablar con él, entonces quiero que estés bien cerradito. Y como ellos se comunican por fractales en el universo, nosotros también nos vamos a comunicar fractalmente con él, ¿vale? Sí, porque ya Sí. estaba empezando a expanderme Ah, porque dije, pues tengo que ponerme muy grande porque está no, enorme. no, 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 por fractal, ¿vale? Vale. Ok, y entonces, ¿cómo se llama Don Ojo? Oh, como como JH o jo. Jo, Jo. ¿Me permites hablar con Jo? Sí. Jo. Hola. Hola. ¿Qué ves en este mundo, en esta dimensión? Potencia Potencia. ¿Potencia de qué? del ciclo vida-muerte. Ujú. Pero donde tú estás, no hay vida ni muerte, ¿no? Ese es el punto. Ujú. Que la potencia que evoca el ciclo Ujú. es justo lo que observo, ¿Para qué te sirve eso? porque en el punto en el cual no hay vida y muerte, lo único que existe es la información, Ujú. lo que se puede obtener de lo habitable, de lo que sí es maleable, y desde ahí, a través de la observación, continuar el ciclo. Ujú. Continuar el ciclo, ¿dónde?
en donde la misma potencia de vida o muerte se manifieste, las entidades de tu dimensión Ujú, tienen la capacidad como energía de plantearse en el punto que deseen manifestar. Son capaces de crear nuevos compartimentos y espacios ujú. en la expansión de todo lo que entiendes como el espacio, de crear mundos, de crear constelaciones, sistemas. Pero las creaciones son inseguras, inestables y no supervisadas. ¿Y por qué son inestables e inseguras con este gran poder? ¿Ustedes pensaron que la humanidad tendría esa fuerza? Sabíamos de su capacidad de Ujú, crecimiento. Entendíamos que si no se orientaba del punto cero ujú, para que se manejaran en cierta vertiente, ujú. pudiera existir el deseo de la individualidad y el deseo de la manifestación propia. Ujú, Estas son estructuras inestables, desordenadas, las que se manifiestan desde tu dimensión, porque en realidad nadie las manifiesta con conciencia. Se vuelven espacios que necesitan ser controlados, mm. monitoreados, observados, administrados. Al final de cuentas, nosotros en el universo, bueno, somos una especie humanoide. Como nosotros, hay muchas especies con esta parecidos a nuestra figura, ¿no? Más cabezones, con más pelo, más blancos, más oscuros, ¿qué importa? Da lo mismo. En esta misma frecuencia vibratoria en la que nosotros estamos y estamos cambiando como planeta, como universo, porque el universo está cambiando también, y como humanidad, ¿hacia dónde nos dirigimos según ustedes que administran toda esta forma de todas estas figuras humanoides, humanas o de otras especies? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué nos estamos transformando? Primero como universo, luego como parte de esta tierra y luego como especie humana. Como universo, la humanidad que tú llamas propia Ujú, desdobla los puntos que encontramos como limitantes. Primero, solamente era un espacio. Sus creaciones lo convirtieron en un espejo que después se transformó en una red que terminó siendo un infinito. ujú. Ok. Hay, bueno, supongo hay muchos universos y todo. Hay una especie, fíjate bien, en esta parte de las dimensiones y de los espejos y de todo esto que tú hablas, que nosotros hemos creado como humanidad y como universo, porque vamos todos, este universo debe de vibrar de alguna forma, parecido debe tener un promedio de frecuencia vibratoria, si no, no estaría junto, ¿no? Entonces, como universo hemos creado entonces un universo paralelo dimensionalmente igual y donde nosotros existimos igualmente en ese espejismo creado por nosotros o no.
Sí, mas sin embargo, lo que tú consideras igual no depende de las actitudes que están más apegadas a tu fisicalidad. Hay Ujú, una similitud en la forma en que las energías se manifiestan, ujú. mas sin embargo, no tienen que ser mundos o universos como dos gotas de agua. No, eso lo entiendo, pero yo para que la gente pueda entender, la gente que vea esto, porque si hemos creado como un espejo, sé que no es igual. No, esa idea de que hay un universo en donde se encuentra otra persona igual que tú experimentando algo como tú es falsa la idea. Ujú, Hay un universo en donde se encuentra una energía similar a la tuya que se manifiesta de alguna forma similar también, pero no ujú, se encuentra enfocada en un mismo punto, ni sus deseos y manifestaciones van corriendo hacia el mismo lugar. ujú, Esa es la pluralidad de creación que maneja la humanidad, ujú. en donde a pesar de replicarse, nunca es un punto igual. Y es maravilloso, ¿no? Porque imagínate la experiencia. Ustedes tienen la capacidad de transformar y destruirlo todo, y son inconscientes de sus creaciones. Si hablamos de un punto de origen, el humano buscó quien administrara su desorden, y eros aquí. Mm. Somos una manifestación de lo que ustedes no pueden realizar. Ok, ahora en la Tierra, ¿quiénes son? Bueno, tú estás aquí observando, entonces supongo que te das cuenta de las cosas. ¿Quiénes son los arcontes que en este momento están, vamos a decir, en la mesa directiva o el presidente, si hay nuevos, si siguen los mismos? ¿Cómo se está manejando esto ahora en este momento presente de 2022 con aparentemente una guerra? Fíjate bien, algo muy interesante, que ya las personas, los presidentes, están hablando de un nuevo orden mundial, donde se está hablando de una nueva estructura de mando, donde se está hablando de una nueva forma de moneda. ¿Tú qué ves que está pasando en este cambio, vamos a decir, de mesa directiva? Vamos a decirlo así. Lo que habita en la mente humana y en sus emociones Ujú, es tan parásito como lo son las entidades que los parasitan. ujú, Cuando una entidad toma la energía de un humano, no solamente consume la energía residual, también consume los pensamientos, las actitudes, las formas de ser, y terminan de alguna forma mimetizando con las entidades que lo consumen. ujú, En este caso, los arcontes que hasta hace cierto tiempo administraban los portales de entrada se manejaban por el régimen de la jerarquía. Por mucho tiempo el arconte que tuvo el mando ujú, es aquel que manejaba la mayor concentración de energía acumulada en el planeta. ujú, Era el arconte que se encontraba dentro del portal más grande de la Tierra, que se encuentra ubicado en el país que tú llamarías Italia. ujú, Pero los portales han estado cambiando, han ujú. estado reestructurando su espacio y su concentración. Ya no se necesita, como ni en la Tierra, que el portal más grande o de mayor diámetro sea el más fuerte. Hay portales que por simple decibel de frecuencia en una miniatura tienen un potencial muchísimo más grande. Así que lo que se necesita son arcontes que no estén parasitados bajo la idea de la extensión y la expansión de la tercera dimensión. Necesitan traer una frecuencia diferente, una estructura de procesamiento de información completamente no palpitable con lo que ha existido hasta el momento. Se necesita reestructurarlo todo desde otro punto y hacer que las administraciones anteriores de jerarquía tengan que ver más con un círculo democrático de manifestación energética. Ujú. Y entonces, ahora que estás haciendo, que se está haciendo este cambio, ¿cómo se reestructurará esta nueva dirección democrática energética?
A través de dividir el pastel en partes iguales, en llevar las convicciones de creencias colectivas a un punto en el cual podamos amarrarlas y entretejerlas para crear un solo punto de absorción. Ya no manifestaremos como separado los gobiernos de la espiritualidad, la diversión de la responsabilidad, ni nada será tan dual como lo fue. ¿Y por qué ahora no tiene que ser tan dual? Porque se necesita homogeneidad. Ujú. Es necesario que las diferencias convergen más desde un punto sensorial más que mental o emocional. Ujú. ¿Y qué ventaja traería para ustedes esos y qué cambiaría para nosotros como humanidad? Permitir que las diferencias colectivas se manifiesten en un solo punto podrá servirle al humano como ventaja para dejar de vivir en la separación, para dejar de creer en las diferencias de color, género, raza, pero claramente afecta porque provoca exactamente eso, que se pierda la individualización, Ujú. que se vayan creando más como un colectivo, cómo se maneja su energía. Ok. ¿Hay algo que tú quieras comentarle a las personas que pudieran ver o interesarles este video? Que no duden en manifestar sus creencias, que Ujú. no duden en prescindir de aquello que les bloquea manifestar sus verdaderas intenciones. Una energía sincera, una energía que se rige por sus pulsiones, es aquella que permite las transformaciones. Y entonces ahora, si todos mostramos nuestra verdadera fuerza, ¿qué le espera a la humanidad en un futuro, vamos a decir, medio? Si la humanidad converge con su propia energía, el planeta pudiera comenzar a destruir esos puntos en los cuales la energía calorífica y de frío crean un vórtice que permite las aperturas. Ujú. Lo humano en un sistema colectivo enfocado en una versión de sí mismo que le permitiría continuar avanzando espiritualmente, lo único que haría en una primera instante de pensamiento es recalibrar completamente el sistema. Ok, déjame con Nico. Nico, desconecta. Así era. ¿Cómo te sientes? Bien, haz de cuenta que desde donde yo lo estaba canalizando, lo veía más como una película, Ujú, no tanto, no tan cercano, ujú, pero aún así es pesado. claro, muy bien. Nico, vamos a dejarla aquí porque es mucha información. De verdad es mucha información. Y vamos a desconectar de todo y de todos. Y desconectado de todo y de todo regresas donde está tu vida, tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Y sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes fuerte, grande, poderoso, Dios creador, maravilloso, enérgico. Respira profundo y abre tus ojos.
Nico, Mira, ¿cómo te sientes? bien, bien, ¿Sí? bien. Sí, todo In- bien. interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, Es como estar en el centro del universo. sí. No, y aparte algo muy interesante, ¿no? Como los administradores que Sí, se les ha dado o se han tomado ese papel. Pero bueno, pero fíjate, Ira, cuando yo estaba viendo cuando este ser hablaba, cómo en un punto él explicó sobre su origen ujú, y claramente se ve, es que nuestra capacidad de creación es increíble. O sí, sea, creamos nuestras virtudes, pero también creamos nuestras destrucciones claro, y porque creamos nuestros bordes y creamos nuestros límites. claro, porque como estamos en esta tierra que es dual, el comportamiento es dual, entonces de alguna forma es la manera más fácil de contenerte, de ponerte en ese contenedor, en esta forma dual, porque creas uno y se crea lo contrario al Ujú, mismo tiempo. Entonces, es como ellos de alguna forma van controlando esta forma de crear y de nosotros comportarnos también, ¿no? Y entonces llegar al punto medio es muy complicado ser coherente, ser muchas cosas, pero bueno, nada es imposible. y de dónde llega, de por dónde podríamos llegar a la no dualidad, por ejemplo, porque Claro, como ellos lo manifiestan, como lo sentí, ellos buscan que lleguemos a la no dualidad, pero justamente para revocarnos de la capacidad de no depender de ellos, exactamente. que es que es que uno busca la no dualidad para simplemente estar en un punto centro. Entonces, ¿cómo el mismo punto que nos beneficia, es que todo es dual, que nos beneficia y nos destruye, se busca también en ese equilibrio para lo mismo, para beneficiarnos o destruirnos? Es interesante. Claro, porque estamos acá en la dualidad, pero al cambiar frecuencia, el universo está cambiando, se está moviendo, se Ujú. están moviendo los planetas, o sea, em, se está moviendo todo. Entonces, al cambiar todo eso, 1 grado, 2 grados, cambia la frecuencia vibratoria. Entonces, bueno, nuestra capacidad se potencia en muchas otras cosas. Ujú. Entonces, bueno, entender esto. Pues voy a cortar la grabación. Vale, Gracias, Nico. Nos vemos. un saludo. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.